Hola a todos y bienvenidos a este video. Hoy aprenderemos a implementar ecuaciones de estado en Python para construir diagramas de temperatura contra volumen para el agua. Python es un lenguaje de programación que tiene diversas funcionalidades y para acceder a él de manera fácil podemos simplemente buscar en nuestro navegador Google Colab y allí podremos empezar a programar en Python. Es importante aprender a implementar estas herramientas porque nos permiten realizar cálculos con mayor precisión, resolver problemas complejos, automatizar procesos, analizar datos, realizar simulaciones, optimizar procesos químicos, entre otros. Como se mencionó, se mostrará cómo se realizaron diagramas T versus B para el agua usando ecuaciones de estado, en este caso Van der Waals y SRK. Además, el cómo se realizó un tercer diagrama temperatura versus volumen para el agua, incorporando datos directamente desde la librería Coolprop, para así visualizar los tres métodos o comportamientos. Antes de continuar, es importante mencionar que en Python existen distintas librerías, las cuales ofrecen funcionalidades específicas y como verán más adelante, las bibliotecas que se usarán son Coolprop, que nos permite obtener propiedades termodinámicas de una gran variedad de sustancias. En este caso decidimos extraer de Coolprop datos de referencia para el agua. También Thermo, que la usamos para trabajar con ecuaciones de estado como SRK y nos permite calcular propiedades termodinámicas. SciPy, que es una librería matemática muy completa y que en este caso nos ayuda a resolver ecuaciones de estado en las cuales fue necesario aplicar un método numérico llamado Newton-Raphson para encontrar raíces de las ecuaciones cúbicas que se mostrarán más adelante. NumPy, que nos permite manejar arreglos y operaciones de manera eficiente. En este caso lo usamos para definir rangos de temperatura y volumen y manejo de coeficientes. También Matplotlib, que nos ayuda para la visualización de datos en Python y fue usado pues para realizar las gráficas de temperatura versus volumen. Y Pandas, que la usamos para manejar y analizar datos termodinámicos de forma tabular. La ecuación de estado más sencilla es la de los gases ideales. Sin embargo, los gases no se comportan de manera ideal y tienen desviaciones significativas ante esta, principalmente cerca del punto crítico y en la región de saturación, por lo que Van der Waals es una corrección a esta ecuación, ya que a diferencia del modelo de gases ideales, esta sí considera las fuerzas de atracción intermoleculares, que sería A sobre B al cuadrado, y el volumen que ocupan las moléculas, que sería B. La primera ecuación que vemos es Van der Waals. Y más abajo tenemos esta misma ecuación despejada para la temperatura y para la presión, pero además la tenemos en forma de polinomio cúbico. Cada una de estas formas las usaremos para realizar nuestro gráfico. Además tenemos lo que son los parámetros A y B de la ecuación, los cuales están relacionados con las presiones y temperaturas críticas de la sustancia y de la constante R de los gases ideales. Resulta que en estos diagramas tenemos una zona de mezcla líquido-vapor y para que se dé esta región de equilibrio es necesario que haya una temperatura y presión constante a lo largo de la región. Dicha región no representará significado físico alguno, por lo que para hacer nuestros diagramas veremos que se realizarán correcciones usando construcción de áreas iguales de Maxwell, donde las regiones sombreadas tendrán misma área. Esta parte la podremos ver representada mediante la ecuación que se muestra donde la presión de saturación es multiplicada por la diferencia entre volumen de líquido y de gas, menos la integral que va desde líquido hasta gas para cualquier expresión que modele la presión en función del volumen, que podría ser cualquier ecuación de estado. Todo esto tiene que ser igual a cero. Para el otro diagrama T contra B que se realizará, se usará la ecuación SRK. Esta mejora un poco más la precisión en la predicción de propiedades termodinámicas, ya que tiene un factor de corrección adicional llamado factor acéntrico, y a cada sustancia le pertenece un valor. En este caso también tenemos la ecuación SRK despejada para la presión, y en el caso de la temperatura no es posible despejarla directamente, por lo que se usa una función y método numérico para encontrar la temperatura de forma aproximada. También tenemos SRK en su forma cúbica y sus parámetros. Para realizar nuestro diagrama temperatura versus volumen para el agua,
Usando Van der Waals, primero importamos librerías como NumPy, Matplotlib y mediante SciPy importamos Newton y Quad, ya que nos permite optimizar funciones, pues nos va a interesar encontrar raíces usando un método numérico. Y con Quad realizaremos integración numérica. Acá tenemos la ecuación de Van der Waals con sus respectivos parámetros a y b, y además tenemos la ecuación despejada para la temperatura, la cual definiremos, pues nos va a interesar obtener un valor de temperatura a partir de un volumen y una presión de entrada. Para esto definimos la constante R, la temperatura y presión crítica, en este caso para el agua, y la constante a y b. Finalmente, la función de Van der Waals despejada para la temperatura. Haremos lo mismo, pero para definir la función que nos arroja la presión a partir de una temperatura y un volumen específico. Definimos las constantes, las condiciones críticas y la función en términos de presión. Ahora la función que queremos es para encontrar las raíces que nos interesan. Para ello llamamos la función sol polinomio, la cual recibe valores de temperatura y presión. También definimos los valores de nuestras constantes, pero adicionalmente colocamos la expresión cúbica de Van der Waals y extraemos los coeficientes. De esta forma podemos despejar mejor las raíces usando R y en realidad obtendremos tres raíces, pero nos importan solo dos, la de gas y la de líquido, no la de la mezcla porque pues no tendrá significado físico, por lo que pedimos que nos devuelva BL y BG. Como ya tenemos BG y BL, definimos la función para obtener a partir de una temperatura la presión de saturación. Para esto definimos la función que nos permite integrar y dentro de esta misma definimos la función que integraremos. Esta recibe volumen, temperatura y presión. Ponemos los límites de integración llamando la función sol polinomio, la cual tiene el volumen de líquido y el volumen de gas A y B. Con esto podemos calcular el área usando quad. Le damos como argumentos la función a integrar, los límites a y b y los argumentos de temperatura y presión. Optimizamos todo esto usando Newton, donde colocamos la función a integrar, una aproximación inicial y temperatura. Se debe ser cuidadoso con la aproximación inicial usada, pues los métodos numéricos son sensibles a este valor que se escoja y podría no converger. Todo esto nos da una presión de saturación dada una temperatura. Para este paso realizamos una función que nos dé una temperatura de saturación a partir de una presión. Para ello la función objetivo será la diferencia entre la presión y la presión de saturación y optimizamos con Newton, tomando como argumento la función y una aproximación inicial que será en este caso un valor de temperatura que corresponda a un volumen 50 centímetros cúbicos por mol y la presión que nosotros le entregamos, donde nos va a dar la temperatura de saturación que haga cero la diferencia de presiones. Ahora la idea es iterar gran cantidad de volúmenes y de presiones. Para esto definimos un rango de temperaturas que vaya desde 647 Kelvin, que es el punto crítico del agua, hasta 273 Kelvin. Después creamos dos listas, BL-list y BG-list, para almacenar los volúmenes de líquido y gas. Para hallar las presiones de saturación que corresponden al rango mencionado, usamos un bucle donde iteramos ese rango de valores. De esta forma se obtienen las presiones de saturación en ese rango de temperaturas y de la misma forma se traen los volúmenes de líquido y de gas que corresponden a cada una de esas presiones. Con Append guardamos cada valor de volumen de líquido y gas en las listas que previamente creamos. Es importante invertir la lista de líquido de esta forma, ya que queremos hallar los volúmenes de líquido desde la base de la campana hasta el punto crítico, de menor a mayor, no al revés, para que así sea más fácil de graficar. Para realizar el gráfico hacemos un rango de volúmenes molares que vaya desde 1 hasta 100.000. También hacemos un rango de temperaturas de saturación a graficar, las cuales tendrán cada una sus isóbaras. Iteraremos estas temperaturas usando un bucle y traemos el volumen de líquido y el volumen de gas llamando a sol polinomio y dándole como argumentos i, que corresponde a una temperatura, y la función psat, que también toma como argumento la temperatura.
Así obtenemos el volumen de líquido y volumen de gas para cada una de estas presiones de saturación. Esta parte será graficar la corrección a la zona de miscibilidad. Y para las isóbaras vamos a graficar volúmenes molares con la condición de que sean mayores o iguales al volumen del gas versus los valores de temperatura de los volúmenes molares y la presión de saturación que sean mayores o iguales al volumen de gas. En esta parte configuramos el gráfico a nuestro gusto con colores y etiquetas. Acá ajustamos el gráfico de modo que el eje Y vaya desde 273 Kelvin hasta 873 Kelvin. Acá indicamos que queremos escala logarítmica en el eje X del volumen, que son volúmenes molares. Y por último, graficamos los volúmenes de líquido contra las temperaturas que corresponden a estos volúmenes de líquido. Como vemos, vamos desde la parte de abajo hasta el punto crítico. Y acá graficamos los volúmenes de gas que van desde el punto crítico hasta la base de la campana. Y así es como queda el gráfico de temperatura versus volumen, con sus respectivas isóbaras. Si queremos realizar un gráfico temperatura versus volumen para el agua usando SRK, vamos a tener en cuenta esta ecuación con sus respectivos parámetros. Iniciaremos instalando la librería llamada Termo, que nos permite hacer cálculos termodinámicos usando ecuaciones de estado. También nos aseguramos de importar librerías como NumPy, Matplotlib, SciPy para resolver ecuaciones mediante métodos numéricos como Newton e integraciones mediante Quad para la parte de equilibrio de fases. De termo necesitaremos implementar la ecuación SRK. En este caso también definimos la ecuación de estado de SRK para determinar la temperatura a partir de un volumen y de una presión. Definimos la constante R, los valores críticos para el agua, el factor acéntrico del agua, y con esta función podemos resolver la temperatura. Newton-Raphson encuentra el valor de T que satisface la ecuación. En resumen, esta función permite encontrar la temperatura para una combinación dada de volumen y de presión utilizando SRK. Ahora tendremos la ecuación SRK despejada para la presión. Esta recibirá valores de temperatura y de volumen y también definimos las constantes. Acá tenemos esta misma ecuación para la presión. Acá lo que buscamos son los volúmenes de la fase líquida y de la fase gaseosa mediante la ecuación cúbica de estado con una temperatura y presión dada. Nuevamente definimos nuestras constantes y parámetros y ubicamos los coeficientes del polinomio cúbico de SRK. Como vemos acá, este vendría a ser este coeficiente, este vendría a ser este coeficiente y así sucesivamente. Aplicamos R para obtener las raíces de la ecuación cúbica y nuevamente tendremos dos de tres raíces que nos importan, que son BL y BG, volumen de líquido y volumen de gas, no el de la mezcla, porque este no tiene significado físico en este caso. Y también hay que decir que esta parte de root sort nos ordena los valores de menor a mayor. Teniendo BG y BL definimos la función para obtener a partir de una temperatura la presión de saturación. Definimos la función que nos permite integrar y la función que integraremos. Esta recibe volumen, temperatura y presión. Ponemos los límites de integración llamando a sol polinomio, la cual tiene el volumen de líquido y volumen de gas que llamamos A y B. Con esto calculamos el área usando quad y le damos como argumentos la función a integrar, los límites A y B y los argumentos de temperatura y presión. Optimizamos todo esto usando Newton, dándole la función a integrar una aproximación inicial y temperatura. De nuevo, siendo cuidadosos con la aproximación inicial usada, pues podría no converger. Todo esto nos da una presión de saturación dada una temperatura. Para esta parte realizamos una función que nos dé una temperatura de saturación a partir de una presión. La función objetivo será la diferencia entre la presión y la presión de saturación y optimizamos con Newton. Acá creamos el rango de temperaturas que nos interesa, que son el punto crítico y la base de la curva. Creamos nuestras listas para volumen de líquido y gas, iteramos las temperaturas elegidas
y obtenemos presiones y volúmenes de líquido y gas. Luego con Append guardamos estos valores e invertimos la lista para que nuestra gráfica parte de la base hasta el punto crítico. Para generar el gráfico T versus B, también escogemos un rango de volúmenes molares y nuestra lista de temperaturas, las cuales vamos a iterar. Realizamos la corrección en la zona de emisibilidad de nuestro gráfico, agregamos etiquetas, colores, títulos, agrandamos el eje Y para que se vea bien la gráfica y ponemos el eje X en escala logarítmica. Por último, indicamos que el gráfico debe iniciar desde la base hasta el punto crítico y continuar desde el punto crítico hasta la base. Así fue como obtuvimos el diagrama de temperatura versus volumen para el agua usando SRK. Lo primero que nosotros procedemos a hacer para la resolución del punto 3 es la instalación de CoolProp, que CoolProp nos permite conocer las propiedades termodinámicas de diferentes sustancias y fluidos. En la segunda línea de código lo que nosotros procedemos a hacer es llamarle a las librerías que nosotros vamos a emplear para la ejecución del código. En este caso vamos a usar NumPy, que NumPy nos permite la generación de valores numéricos. Vamos a usar CoolProp, que como lo he mencionado previamente nos permite conocer las propiedades termodinámicas de diferentes sustancias. Posterior a esto vamos a usar Matplot para la generación de gráficos. ¿Para qué? Pues para la curva de saturación. Y como último vamos a usar Pandas para organizar y mostrar los datos en tablas. A continuación yo les vamos a mostrar. Decidimos explicar un poco qué es el factor acéntrico, porque el factor acéntrico es algo que viene incluido en la ecuación de SRK. Recordemos que el valor del factor acéntrico nos permite conocer si la sustancia se comporta de una manera esférica, es decir, ideal, o si tiene una desviación positiva o negativa dependiendo de su estructura. Aparte, para nuestro código lo primero que nosotros hacemos es la definición del gas. ¿Por qué? Porque resulta, pasa y acontece, que gracias a la librería de CoolProp nosotros podemos definir en esta parte la definición del gas que vamos a usar, que esté siempre y cuando en la librería. En este caso nosotros decimos escoger el agua, pero podemos usar etanol o las diferentes sustancias que se encuentran en la librería. Recordemos que para llamar las sustancias estas tienen que tener un nombre en inglés, porque la librería es una librería que encuentra todos sus datos con un nombre en inglés. A continuación, nosotros vamos a obtener las propiedades críticas. Para las propiedades críticas, usamos la librería de CoolProp. Entonces, nosotros estamos especificando que queremos hallar la temperatura crítica usando CoolProp del gas mencionado anteriormente. Vamos a hallar la presión crítica del gas que nosotros escogimos. La presión crítica nos la va a presentar en megapascales y aparte vamos a tener la masa molar del gas y pues nosotros vamos a tener unas listas para la curva. Entonces vamos a tener, como ya conocemos y es una gráfica de temperatura versus volumen, nosotros vamos a emplear los valores de la temperatura de saturación para que se nos almacene en listas para el domo de saturación, el volumen de líquido saturado, pues para generar asimismo el domo, recordemos que la parte derecha del domo se genera por la parte de gas saturado o de vapor saturado y la parte izquierda por la parte de líquido saturado. Entonces, para la curva de saturación, lo que nosotros procedemos a hacer es estamos diciendo que vamos a iterar un rango de presiones desde 0.1 megapascales, o sea, la presión del 99% de la presión crítica, y pues los valores. Entonces, vamos a especificar de qué queremos convertir. Perfectamente se puede dejar expresado en megapascales, pero por comodidad nuestra, vamos a empezar a trabajarlo en pascales. Entonces nosotros acá hacemos una conversión por 10 a la 6. ¿Por qué 10 a la 6? Porque pues 10 a la 6 megapascales es un pascal, ¿sí? Luego nos vamos a la temperatura. Le decimos a CoolProp que da la temperatura, los pascales. Vamos a obtener la temperatura de saturación. Lo mismo va a suceder para la parte de vapor del volumen del gas. Entonces, una vez empleado eso, le estamos especificando siempre y cuando que la masa molar la vamos a expresar. Recordemos que acá arriba la teníamos en kilogramo por mol. Acá la vamos a tener en centímetro cúbico por mol. ¿Sí? Una vez
empleemos multiplicándolo la masa molar del gas. Entonces, nosotros acá ejecutamos nuestro código y todo esto nos sirve para calcular la curva de saturación, solo la curva de saturación. Entonces, el domo de saturación. Entonces, nosotros vamos a crear la figura. La figura nosotros la creamos trazando. Estamos especificando, bueno, primero es una figura. Nosotros vamos a usar la parte de, para la figura, nosotros vamos a usar Matplotlib. Por eso nosotros estamos poniendo .plot, que es para llamar a la librería en el código. Aparte, nosotros estamos diciendo que la parte izquierda del domo va a tener una coloración roja, una coloración azul, que nos va a expresar la parte del domo de líquido saturado. En la segunda línea de esta parte nos expresa que vamos a calcular la parte derecha del domo, es decir, de vapor saturado. Y luego vamos a crear los datos para agruparlos en columnas. Porque nosotros decimos agruparlos en columnas porque creemos que es más práctico en caso de que uno quiera saber algún dato, en caso de que uno no tenga la tabla en ese momento. Aunque cabe aclarar que también se podría obtener mediante la implementación de un código que da una temperatura o un volumen. Por favor, nos diera los valores de volumen de saturación. Pero en nuestro caso nosotros decidimos implementarlo vía tablas por la practicidad que nos permiten las tablas, aparte por la costumbre que nosotros ya tenemos en el curso. Entonces, nosotros lo que le estamos diciendo es que nos va a generar 15 isóbaras. Este valor de acá nos implica cuántas isóbaras nosotros queremos crear. Si queremos crear 20, 30, la cantidad de isóbaras que nosotros decíamos no las van a generar. Entonces, nosotros estamos expresando cuántos valores queremos, ¿sí? Aparte que nosotros estamos diciendo que nos expresen los valores con espaciados algorítmicamente, si nosotros podemos visualizar acá. Entonces, estamos diciendo que para los valores en P vamos a hallar las isóbaras. Esta es la parte de la obtención de las isóbaras que se va a guardar dentro de las listas. Entonces, luego nos dice, vamos a calcular 30 puntos. ¿Qué es esta Q? Es una calidad, ¿sí? Nosotros lo primero que hacemos es calcular la calidad del domo y asimismo trazar la línea. Entonces nos están diciendo que vamos a tener 30 puntos de calidad expresados dentro del domo de saturación para poder visualizar que efectivamente es un comportamiento lineal de la isóbara o qué sucede y hacia dónde se comporta. Luego nosotros estamos obteniendo que a partir de la temperatura, que a partir del volumen que vamos a tener nosotros y cómo nosotros vamos a visualizar dentro del domo esto. Por eso nosotros estamos diciendo que para la calidad Q, ¿qué puntos nosotros vamos a tener? Luego nosotros nos vamos a la parte derecha del domo, que va a ser la parte del vapor sobrecalentado. La parte del vapor sobrecalentado, recordemos que no tiene un comportamiento totalmente horizontal, porque no lo va a tener, sino que por el contrario va a tener un comportamiento lineal diagonal hacia arriba, o incluso un poco curviado, como vamos a observar posteriormente. Entonces, estamos especificándole que para la temperatura vamos a tener los valores del volumen, que esos van a ser expresados en centímetros cúbicos, pero nosotros vamos a recurrir a librerías también. Entonces, para graficarlo, como les nombré anteriormente, vamos a usar plot. Entonces nosotros le vamos a especificar, en nuestro caso decidimos usar líneas punteadas, pues porque los anteriores gráficos no tienen las líneas punteadas y es como para hacer una distinción. Entonces, lo primero que hicimos fue especificar que queremos líneas punteadas, cómo queremos que se nos visualice la gráfica. Ahora, para la configuración de la gráfica, lo primero que nosotros vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. La escala en la que queremos la gráfica. Nosotros lo queremos en una escala logarítmica para que se pueda visualizar correctamente el domo. Luego nos vamos a ir a las leyendas, es decir, al título de los ejes. En el título del eje X estamos diciendo que va a ir el volumen específico de centímetro cúbico sobre mol. Y en el eje Y nosotros estamos especificando que queremos que nos aparezca la temperatura.
Y en nuestro caso dijimos, queremos que el título sea domo de saturación y 15 saturadas para el gas a referencia que fue nombrado arriba. Entonces, si nosotros decidimos con etano, con metano, con agua, nos va a aparecer igual. ¿Por qué? Porque la configuración que aparece acá va a ser la que nosotros definimos en la parte superior. Aparte nosotros mostramos pues las leyendas y acá nosotros le estamos llamando a la función para que se muestre. Porque claro que podemos definir todo lo anterior, pero si no le damos mostrar no va a poder aparecer. Ahora, como nosotros nombramos previamente, nosotros decidimos agrupar todo en tablas. En nuestro caso lo hicimos con 6 columnas, porque si no nos queda una cosa supremamente extensa con la cantidad de datos que nosotros teníamos. Entonces, dado esto, nosotros estamos ya definiendo la lista que para los valores de P, en los valores que ya obtuvimos antes, por favor nos almacene en las variables de temperatura, volumen específico y pues insertamos la parte de presión. Lo definimos, lo llamamos y acá estamos especificando que queremos 6 columnas, porque pues este solo es un comentario. Entonces, dado esto, nosotros llamamos la lista, la definimos y pues lo primero que nosotros vamos a encontrar una vez ejecutemos el código que es la parte del domo de saturación. Como nombrada previamente, en la parte izquierda de una línea azul vamos a encontrar la parte de líquido saturado y en la parte derecha vamos a encontrar la parte de vapor saturado. Entonces, en estas partecitas de acá nosotros podemos encontrar que a 20.96 megapascales, vamos a encontrar que hay 30 puntos, hay una cantidad de puntos que nos permiten saber cómo es el comportamiento. Previamente les comenté que nosotros no vamos a, que la parte de vapor sobrecalentado no tiene un comportamiento lineal, porque podemos observar que una vez se acerca más al punto crítico tiene un comportamiento curvo, mientras que entre más se aleja va a tener un comportamiento lineal. Esto es explicado por el comportamiento del gas. Bueno, y aparte por que es la desviación del comportamiento. Ahora, nosotros decimos hacer esta tabla pues para guiarnos y podemos visualizar cómo nos proporcionó 6 columnas. Entonces nos está diciendo que para una presión de 0.1 megapascales a una temperatura de 372.75, recuerden que todos estos valores son obtenidos mediante la biblioteca de Coolprop, que nos permite conocer las propiedades termodinámicas de diferentes sustancias. Vamos a obtener el volumen específico del gas. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes presiones, diferentes temperaturas, si vamos va aumentando de a poco. Todo esto nos permite conocer las propiedades termodinámicas del gas. Entonces, cuando nosotros tengamos estos valores, podemos visualizar que tenemos valores a presión de 0.1 megapascales, 0.14, tenemos presiones de 0.31 y así 15 isobaras, proporcionándonos una base de datos totalmente completa. Como podemos visualizar en esta parte, obtuvimos 49 datos para una sola presión, o sea, obtuvimos 49 puntos para la presión. Y asimismo se nos visualiza en el código. Podemos observar la cantidad de isobaras que nosotros graficamos con la cantidad de puntos obtenidos. Y de esta manera nosotros usamos las librerías de Coolprop y Thermos también lo podríamos usar para conocer los valores termodinámicos de cada sustancia.